Muy buenas tardes chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy para Nasdaq del día 4 de diciembre del 2024. Vamos a hacer el análisis desde diario utilizando los conceptos de Smart Money como lo hacemos todos los días en el premercado. Bueno, vamos a arrancar y vamos a ver el día de hoy cómo nosotros podemos hacer un análisis en un mercado tendencial, ¿sí? En donde el precio venía subiendo sin parar, sin hacer retrocesos profundos. Y bueno, vamos a hacerlo lo más simple posible. ¿Cómo se hace? Bueno, síganme en esta aventura, vamos a hacerlo. Último rompimiento de estructura de diario, sí, que nos deja un mínimo en esta zona de abajo, pero que todavía no tenemos un nuevo máximo. Hasta el día de ayer nosotros veníamos marcando como el último fractal, pero si lo ponemos a mirar, el día de hoy el precio ya nos rompió, o nos está rompiendo, mejor dicho, el máximo histórico, entendiendo que la nueva fractalidad del precio tiene mínimo en esta zona y máximo todavía no sabemos, porque el precio viene siendo tendencial alcista. ¿Qué debemos hacer? Bueno, ir bajando de temporalidades para poder entender cuáles son los fractales, los últimos fractales que el precio nos está dejando, para nosotros saber en dónde se va a dar vuelta o cuál es su intención. Vamos a pasar por 4 horas para poder ver ese último fractal, que sería un rango en temporalidad menor, y vamos a ir marcando eso, rangos y fractales constantemente para ir acercándonos lo más cerca del precio. Bueno, rango de 4 horas que tiene máximo en esta zona y acá se rompe, mínimo por supuesto en esta zona, pero nosotros no nos tenemos que enfocar acá, no tenemos que enfocar en el precio más cercano. Y para enfocarnos en lo más cercano del precio debemos marcar el último fractal. Y bueno, y lo encontramos acá. El precio nos rompe estructura después de este retroceso que tomó mínimos anteriores y nos deja un fractal. Rompimiento mínimo, pero todavía no tenemos máximos porque el precio en ningún momento retrocedió. Bueno, dicho eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, bajemos a una temporalidad menor. Nosotros sabemos que para 4 horas posiblemente esta zona sea una zona de posible reacción para el precio, pero el precio está lejos de eso. Vámonos a 60 minutos, ¿sí? Así de esta manera lo hicimos esta mañana, hasta entender hasta dónde podía llegar el precio. Bueno, fíjense, en esta temporalidad, ¿sí? El fractal rango, el rango de H1, bueno, es este. Acá está el último rompimiento, acá abajo está el último mínimo, porque hasta acá manipuló el precio y manipuló un mínimo de un fractal anterior, ¿sí? Y sale. Bueno, cuando sale, pues vuelve a salir haciendo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Bueno, otra vez nos enfoquemos en el último fractal, porque es en donde nosotros tenemos que prestar atención, lo más cercano al precio. Y si lo marcamos en 60 minutos, último fractal, mínimo que había tomado mínimos anteriores, y podemos entender que hasta ahí el precio está haciendo un retroceso, pero no es el máximo, o entenderíamos que no es el máximo. El precio que podía hacer en 60 minutos venir a buscar este bloque de posible reacción y el precio está allá arriba. Fíjense cómo nos vamos acercando lentamente a el último fractal, porque es lo que necesitamos hacer. Vamos a pasar por 15 minutos y vamos a ver cómo era la estructura en 15 minutos. De nuevo, zona importante, nosotros tenemos marcada el orden de H1. A ver, y el precio obviamente siguió subiendo haciendo fractalidades. ¿Y cómo fueron? Bueno, cuando el precio sale desde acá abajo, llega hasta esta zona, retroceso, vuelve a impulsarse rompiendo la estructura, retroceso y vuelve a impulsarse, siendo el último fractal para 15 minutos esta zona de acá. Imaginemos que el precio nos rompe estructura en esa zona y entre este punto y este punto, el punto más bajo era este. Bueno, entendemos a esto como el último fractal de 15 minutos. Y ahí es donde está el precio.
lo más cercano. Si nosotros entendemos que el precio nos rompe con cuerpo este mínimo, bueno, podrá llegar hacia acá. Cuando llegue acá, si sigue rompiendo estructura a la baja, podrá llegar a este bloque. Mientras tanto, vamos a ver qué es lo que nos dice el precio. Vamos a actuar en consecuencia. Así que teníamos la zona marcada, necesitábamos que apertura se diera y a partir de que apertura se dé, bueno, decidir qué es lo que nos muestra y nosotros poder tomar decisiones. Bueno, está marcado el último fractal. ¿Qué necesitamos ahora? Darle play al mercado, que el mercado empiece a marchar para decirnos, bueno, voy a hacer esto. Bueno, ¿qué terminó pasando en apertura el día de hoy? Vamos a verlo, ¿sí? Acá, fíjense cómo el precio intentaba de romper la zona, finalmente en un minuto logra romper la zona. Pero ¿qué problema tenemos hasta acá? En 15 minutos no está rompiendo ninguna zona. O sea, no me está pudiendo romper el mínimo del último fractal. Y hasta que eso no ocurra, nosotros no podemos pensar en ventas. Si bien en un minuto nosotros veíamos que el rompimiento alcista que teníamos sí lo está rompiendo la baja, en 15 minutos no lo estaba haciendo. Así que no nos estaba diciendo venta. Dirección la vamos a marcar siempre en la temporalidad de 15 minutos. Y vamos a operar en un minuto con respecto a la dirección de 15 para poder hacer entradas, las mejores entradas posibles. Bueno, hasta ese momento el precio seguía intentando de subir. Si esto se daba así y el precio nos rompía en esta zona, el máximo nosotros a partir de ahí podemos decir precio alcista. Nuevamente el precio intentando de ir a romper hacia abajo, fíjense que no llega a romper, ¿sí? Sigue respetando el mínimo. Estamos viendo intención del precio de no lograr hacer un bajo más bajo y empezando a romper estructura hacia arriba. Bueno, miren que el precio, bueno, viene rompiendo estructura interna al alza nuevamente, pero ¿qué hace? Le toma liquidez al máximo. Yo podría decir, uy Gaby, mirá, podemos comprar. Pero ni en H1, ni en 15 minutos, ni en la temporalidad de, en este caso, un minuto, el precio nos rompió alcista. Nosotros cometimos un error el día de hoy en decidir poner una orden en esta zona, ¿sí? En donde pusimos una orden... así creo que fue, a ver, déjenme medir, que no me acuerdo, entendiendo que el precio tenía que caer, que podía bajar. Sí, fue así, pusimos 2 contratos, finalmente el precio nos terminó estopeando. Bueno, mal hecho por nosotros, porque no estaba confirmado a ventas para nada, por más que en un minuto haya roto, en 15 minutos no podía romper, así que era un error intentar vender. Ahora, nosotros podríamos haber pensado, si el contexto del precio es alcista y en ningún momento puede romper a la baja, ¿no podríamos nosotros operar en compras directamente y elegir, por ejemplo, todo este bloque que está acá, que es el iniciador de todo un impulso que toma liquidez allá arriba, entendiendo que como el precio es alcista, uno podría operar compras? Si hubiéramos decidido hacer esto, ¿cómo creen ustedes que hubiera terminado el trade? Imagínense que son $68 de stop. Si nosotros poníamos una compra operando lo que la estructura nos dice, ¿cómo hubiera ido? ¿Cómo hubiera ido? El mercado es alcista y en Nasdaq es normal que el mercado sea alcista y suba. Y si nosotros decidíamos hacer esto finalmente, ¿cómo hubiera sido ese trade? ¿Qué hubiera pasado? Claro que teníamos noticias a las 11:45 y a las 12. Finalmente esas noticias no hicieron absolutamente nada. Y nada, el mercado se siguió desarrollando con normalidad, no hubo movimientos bruscos para nada, pero lo que sí terminó pasando es que el mercado se empezó a quedar lateral sin poder romper en esta zona. Lo seguía intentando hasta que, bueno, en algún momento lo iba a lograr. El mercado es alcista, así que nosotros podríamos haber buscado solamente intentar de comprar en los rompimientos internos, como podríamos haber hecho acá, que finalmente no lo hicimos. Está bien, bueno, puede pasar, es correcto. Fíjense cómo el precio pagó perfecto ese trade
trade que nosotros no tomamos, no pudimos tomar. Bueno, y a partir de ahí nosotros ya sí podíamos ver que el precio nos había roto estructura en esta zona, dejándonos un nuevo mínimo. Y bueno, y a partir de ahí era seguir comprando. No podemos hacer otra cosa más que seguir comprando. Eso sería el ideal, porque el precio nos muestra intención de seguir subiendo. ¿Por qué? Voy a buscar ventas. Bien, correcto. Ahora, si yo tenía que marcar una zona para comprar en un minuto, y bueno, no, ¿qué es lo que tengo? Tengo imbalance en estas zonas, desde acá hasta acá hay imbalance, que el precio podría venir a buscar en algún momento, ¿sí? Vamos a marcarlo acá. Hasta este momento nosotros veníamos con ese stop pequeño. Realmente habíamos entrado con hasta $74 fueron terminando siendo el stop. Está bien, es parte de lo que puede pasar. Bueno, fíjense, zona de posible reacción. El bloque obviamente extremo, que yo entiendo que está tocado, pero podría ser liquidez para venir a buscar hasta allá abajo. Entonces eran las dos zonas en donde nosotros decíamos, ahí deberíamos de poner alguna compra, o ya sea en esta zona o ya sea en el imbalance protegido por el mínimo. Son dos zonas de compras, ¿sí? ¿Qué venía haciendo el precio? Bueno, venía, fíjense que seguía haciendo fractalidades, nos rompía al alza, nos dejaba este mínimo. Si el mínimo se rompe, uno podría pensar en vender en busca de estas zonas. Por supuesto que la venta era difícil porque la venta va en contra de la dirección que va tomando el precio, pero bueno, el precio rompía estructura a la baja, ¿sí? A la baja, y uno podría decir, bueno, fíjense, el precio acaba de romper, yo sé dónde tengo que comprar, por lo menos yo podría vender hasta el 50% del FIBO. Y el precio, ¿ya me había llegado el 50% del FIBO? No llegó. Bueno, puedo vender entonces. Si yo entiendo a esto como un rompimiento bajista, ¿cuáles son las mejores zonas para vender? Bueno, este bloque decisional estaba interesante para poner una venta, pero tengo el Lord de Blue extremo que todavía tiene imbalance, ¿sí? Por arriba, y voy a entender a estos dos máximos iguales como liquidez para la zona. Fíjense que son dos máximos iguales y podríamos decir ahí, Gaby, ahí nosotros tenemos que vender. Estaba bien, siempre y cuando el precio no llegara al 50%, nosotros podríamos vender ahí. La decisión de hoy fue no tomar ventas, son 13.36. La verdad que esperamos que el mercado se pusiera muy lateral porque hablaba Powell. Entonces nosotros no podíamos tomar decisiones. Ya hasta ahora, muy extendido en el tiempo, hasta las 14 horas operamos. Si no pasa nada, nosotros nos retiramos del mercado. Bueno, finalmente el mercado siguió queriendo bajar en busca del 50%, pero lo que terminó pasando después es que el precio nos venía haciendo fractalidades bajistas. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Y en un momento empezó a acelerarse al alza y nosotros decimos, ¿será que desde esta zona el precio ya empieza a subir para ir a buscar máximos, subir y demás? Bueno, podría pasar, uno lo podía pensar. Realmente a mí no me gusta cuando eso ocurre, suele ocurrir por supuesto, sin que el precio haya rebalanceado por lo menos el 50% de todo el impulso. Bueno, dicho esto, fíjense que el precio nos rompe fractalidad. Uno puede decir, bueno, a partir de ahora yo voy a comprar. Entiendo el bloque como el más extremo de todo y que también tiene liquidez, dos mínimos iguales en esta zona. Miren, tenía dos zonas para ponerle órdenes, pero no les quería poner la orden. Una era acá, ¿sí? Fíjense que era un stop de $16 y la otra era arriba en ventas con un stop de $17. ¿Cómo creen que salió eso? Vamos a mirarlo. Vamos a poner las órdenes, ¿sí? Y vamos a ver si de esta forma el precio terminó pagando el 1-2 como nosotros entendemos, ¿no? Orden de venta, orden de compra, y de este lado de nuevo lo mismo, orden de compra y orden de venta. ¿Qué creen que pasó? Vamos a verlo, ¿sí? Es simplemente verlo, no lo operamos, pero eran dos zonas de posible reacción.
que yo las tenía marcadas, que las marquemos, que las marcamos, marqué otras también como el decisional, pero el decisional no me daba la confianza suficiente por tener liquidez por encima. Bueno, ahora miren ustedes que si nosotros entrábamos en el decisional, prácticamente el precio pagaba el 1.2, ¿no? Si hubiéramos entrado el 50%, lo pagaba mucho más rápido. Bueno, primero el precio llega al extremo, a ese extremo que puede tener una reacción. El 1.2 va en esa zona. Vamos a ver, fíjense, bueno, lo sacó y inmediatamente cerró la posición. No solamente pagó el 1.2, sino que también podía pagar el 1.3, llevarte esos mínimos, estos mínimos de acá. Fue un trade, o hubiera sido un trade muy bueno, la verdad que estuvo muy bien. No lo tomamos, por supuesto, así que retiramos eso. Ahora, ¿y el trade de compra? ¿Cómo creen que fue el trade de compra? ¿Se podría haber dado? Bueno, lo veremos en esto. Aclaro, no lo operé, yo no operé eso por el horario. Fíjense que para esta hora 14:42, ya muy cerca de lo que era la conferencia o la charla de Powell, así que no había que entrar al mercado. Nosotros preferimos quedarnos por fuera. Fíjense si el precio no pagó el 1.2, perfecto. Lo hizo excelente. Bueno, vamos a cerrar las posiciones, a ver si llega hasta ahí. Lo hizo perfecto. y en teoría podía llegar hasta este bloque. ¿Por qué ese bloque? Y porque desde ese bloque el precio me rompió estructura interna también, ¿sí? Estábamos en un lateral donde el precio venía haciendo bajos más bajos, se podía vender, y venía haciendo, vamos a decirlo, altos más altos, ¿sí? Era un lateral y el precio tenía que decidir qué hacer. Se aproximaba el horario de Powell. Y bueno, y el precio iba a decidir lo que quisiera hacer. Bueno, vamos a ver cómo terminó en ese bloque también la operación, y vamos a ver qué terminó pasando después con Powell, que era lo que nos tenía en vilo el día de hoy. ¿Qué podía pasar? No podemos operar porque realmente no sabemos qué va a ser el precio. Bueno, fíjense, como yo les vengo diciendo y siempre les digo, si el precio no me llega al 50% del FIBO de la estructura, lo entiendo desbalanceado. El precio tiene que ir a buscar por lo menos el 50% del FIBO. Vamos a ir borrando un poco de cosas para que veamos bien, ¿sí?, lo que terminó pasando. Una vez que el precio empezó a reaccionar ahí, pagó el 1.2, el 1.3, el 1.4, yo creo que hasta el 1.5. Y bueno, el objetivo debería ser dirigirse a buscar el 50% del FIBO, a cubrir el imbalance y quizá llegar hasta el bloque. Si yo hubiera esperado comprar el día de hoy, lo hubiera hecho en el bloque, no en el imbalance. ¿Qué hace el precio? Toca el 50% del FIBO, se mete apenitas en el imbalance y empieza a salir en compras. A ver, para mí eso es un claro ejemplo de que el precio rebalancea zona y el objetivo de ahora es ir a buscar máximo, ir y romper hacia arriba. Bueno, veremos si lo hace. A ver si hubiera sido una buena entrada entrar en compras, ¿sí?, entendiendo que el mercado es alcista y que podíamos entrar. Para mí no se dio, no fue en horario realmente, y lo que estábamos acá que se podría haber operado no lo operé porque tampoco se dio. Finalmente el precio terminó subiendo, ¿sí? Ahí parece que quisiera bajar de nuevamente. Realmente fue un retesteo o vino a buscar a cubrir algún imbalance. Miren que no llegó a este bloque, que hubiera sido espectacular entrarle, el único que tenía imbalance. Bueno, no llegó y el precio creo que decidió empezar a subir nomás, cumpliendo prácticamente lo mismo que nos hizo ayer, ¿no? Nos tomó liquidez de mínimos que no pudo romper y terminó rompiéndose arriba. Hoy fue un día exactamente igual, que si lo vemos por medio de la lateralidad que el precio nos venía haciendo en esta zona, esto que está acá abajo no es más que la manipulación y lo que queda ahora es la distribución. Y terminó haciendo eso efectivamente. El precio lateralizó, manipuló y distribuyó. Así que precio alcista, rango alcista, todo era alcista. Lo ideal hubiera sido comprar de alguna manera. Bueno, el precio terminó diciéndolo y haciéndolo. Realmente se dieron las compras.
no desde la zona que yo quería, pero bueno, se dio desde este imbalance, que era un imbalance de 1 minuto, un imbalance de 2 minutos, y bueno, y el precio terminó de seguir subiendo. Bárbaro, excelente, muy bien por él. Nuestro día operativo se había terminado mucho antes, obviamente queríamos esperar a Powell, no pasó absolutamente nada con Powell, realmente movimientos fuertes en el momento de la noticia no hubo, más tarde decidió una dirección, bueno, ya va. El precio va subiendo nuevamente, rompiendo máximo, dejando un nuevo mínimo que toma liquidez y sabremos mañana dónde queda para volver a buscar zonas de reacción. Bueno, lo veremos mañana. Bueno, ese fue el video de hoy, la operativa de hoy. La verdad que no fue nada fácil, ¿sí? También al igual que ayer fue muy difícil, pero comprar siempre era la mejor decisión para el día de hoy. Bueno, gente, no se olviden de darle me gusta al video, suscribirse al canal. En la descripción del video les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que ustedes puedan sumarse, siendo Telegram la más importante y desde donde van a poder participar de los análisis de premercado que hacemos todos los días en vivo y gratuitamente a las 10:30 horas, 10:30 horas horario argentino. Hacemos un preanálisis utilizando los conceptos de Smart Money, en donde ustedes pueden entender por qué marcamos las zonas que marcamos y por qué entendemos la dirección que puede tomar el precio para que uno pueda con su estrategia aprovechar las zonas de reacción. Bueno, gente, que tengan muy buenas tardes, nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta luego.